Muy bien, 20 minutos de las 6 de la tarde y seguimos hablando de plata. Sí. ¿No? Pero esta vez no. Que no es la nuestra. Sí. Bueno, que es la que no puede ser nuestra, digamos, o la que... Te decía justo que estábamos hablando de robos, por ahí esto es un poco lo mismo. O no, depende a partir de qué número. Viste que hay muchas posiciones sobre el impuesto a las ganancias. Sí. Y está siendo tratado ahora un poco en el ojo de la tormenta, hábilmente puesto ahí por el diputado Sergio Massa. Vamos a hablar con Guillermo Locane, que es contador y tributarista, y que sabe muchísimo más que nosotros de estas cosas. ¿Te parece, Ani? Dale. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. No, güey, el gusto es mío, te mando un saludo, te agradezco la llamada, esperemos que pueda servir lo que podamos decir. Eso seguramente. Guillermo, bueno, nada, para empezar eso, fue abruptamente traído al centro de la escena esta cuestión de ganancias, ¿no? Es un jugador, Massa es un jugador hábil, está con todas las luces, y el gobierno venía un poquito preocupado por otras cuestiones, y bueno, los primerios yo puse por ahí en algún sitio, en algún lado. Pero bueno, bienvenido sea. Yo creo que evidentemente la propuesta de Massa es difícil integralmente llevar adelante, pero el gobierno va a tener que consensuar y probablemente salga un beneficio mayor para la gente. En este momento hay 1.600.000, lo escuché de que lo dijo recién La Espina, porque los números, esos no se publican. Lamentablemente, 1.600.000 trabajadores pagando impuestos a las ganancias. En general, el número de los altos sueldos, de los grandes directivos, de los grandes empresarios que pagan ganancias como autónomos, están hablando de los 600, 800.000 personas. Quiere decir que hay 800.000, entre 500 y 800.000, que hay que ver que son, están dentro del impuesto, pero que no son grandes salarios, pero que cuando terminas de hacer el número a fin de año, pues ahí dejaste un sueldo o un sueldo y medio o dos en la cerca del Estado, ¿no? Claro. Lo cual, cuando haces el número, asusta un poquito. Entonces, bienvenido sea. La corrección es que hacía falta hacer. Yo puse una nota que publiqué en Clarín este fin de semana, que para mí el mejor proyecto es el de Carrió, primero porque lo presentó allá por febrero de este año, o sea, se anticipó a todos, contemplaba, primero está muy fundamentado jurídicamente, y contemplaba corregir los mínimos disponibles y la tabla de liquidación por lo que decía la ley hace muchísimos años, por índice de precios. O sea, si aumenta el costo de vida, aumentan los precios, aumentará, evidentemente tiene que aumentar el mínimo disponible. Esto fue dejado de lado y después había que esperar la buena voluntad de Cristina o en su momento de Néstor, y después ahora lamentablemente en enero lo corrigió febrero por DNU Macri, cosa que para mí fue un error. Y bueno, probablemente si hay un consenso en la ley, vamos a tener 2 o 3 años de acuerdo y dejar de hablar de esto, ¿no? Sí. ¿Qué sería? Vos sabés que para empezar, yo no había rumiado la ley, digamos, ¿no? Y ahora cuando voy a los proyectos me llamó mucho la atención nomás cómo está redactado, esto de que los salarios exentos son en realidad una excepción por no imponibilidad, pero es como que conceptualmente correspondería que estén grabados, solo que el Estado te dice, bueno, no, esta te la perdono, hasta tal número te perdono. Sí, son técnicas tributarias viejas, ¿no? Porque conceptualmente es horrible. Y bueno, pero digamos, partamos una base. El impuesto fue creado a principios del siglo pasado en Europa. Argentina lo estableció en el año 32, no se corrigió mucho hasta el 73 del siglo pasado. Después se corrigió un poquito y no se corrigieron algunos conceptos básicos, y la redacción y el concepto, y decir que el trabajo, todo lo que hoy en día molesta y es desagradable. En general, hay países, hace poco Uruguay hizo en el año 2008 una corrección importante y se llama ingresos de las personas físicas, ya no ganancia, partiendo de esa base. Claro. Y fue más, contempla otro tipo de concepto. Es decir, se modernizó, Uruguay se modernizó, en Perú también hubo un cambio. Acá estamos con parches y parches que termina una cosa insufrible. Imagínate también para nosotros tenés que explicarlo y todo eso. Ya lo creo, siempre es el parche, ¿no? En Argentina. ¿Qué te hubiese parecido razonable? Razonable para mí, yo digo, es el proyecto de Carrió. Digo, el del gobierno hace una cosa, ¿qué pasa? Corrige la escala de liquidación, con lo cual
evidentemente la imposición ya no va a ser tanto al 35% del saldo de lo que sobre lo cual se calcula, sino va a ser menos, la tasa va a ser menor. Con lo cual dice, bueno, che, les bajo ahí, pero no me joroben tanto con el mínimo no imponible, que yo lo corregí en febrero, ahora lo corrijo un 15% nada más. Entonces medio amarrete en el mínimo no imponible. Massa es más ambicioso, entonces, ¿qué pasa? El gobierno termina no pagaría impuestos a un solterito con un sueldo de neto de 21.000 pesos y un casado con 2 hijos de 25.000, prácticamente no corrige, y Massa dice, no, soltero 34 y casado 2 hijos 48.000 por mes, quedan afuera, o sea, es bastante la diferencia. Ahí hay que encontrar un punto intermedio que va a beneficiar a la gente, seguramente, y bueno, y dejar afuera unos 500.000 trabajadores que no tienen que pagar, de los 1.600.000 tendrán que pagar 1 millón, porque también hay que tener en cuenta que no es un problema del conjunto de la masa salarial. Los trabajadores en Argentina son 18 millones. Sí. En negro hay un tercio, con lo cual te quedan 12. De los 12 hay autónomos, hay monotributistas, te quedan 10. O sea, de 10 millones de trabajadores, 1 millón pagan ganancia, claro. El 10%. No es ni poco ni mucho. Por supuesto, lejos estamos de las consignas terroríficas, es decir, no pague, que nadie pague ganancia, el salario no es ganancia, porque en el mundo los grandes sueldos pagan ganancias, se llama de renta, impuesto a la renta. El tema es que es un gran sueldo, ¿no? Ya nos lo gritaba la presidenta anterior en el atril, son super sueldos, más o menos son super sueldos. Bueno, claro. No son super sueldos. No, 48, bueno, casado, 2 hijos, 48 lucas, dejarlo afuera, el que está con eso, de alguna manera, 48 lucas por mes, neto, de bolsillo, estamos hablando de que es un sueldo de por ahí de por lo menos 60 lucas bruto. No hay tanta gente que gane 60, 70 lucas. Claro, pero el tema no es que objetivamente sea un gran salario, sino que haya poca gente que lo cobra, es un criterio muy distinto. Totalmente. Es decir, la lógica es que si queremos obtener un criterio de cierta progresividad, yo soy enemigo de esa palabra, pero bueno, habría que mantenerlo. Bueno, pongámosle, yo decía, el año pasado me preguntaban cuánto tiene que ser la corrección, y de un 50%, o sea, hoy está en 25 lucas, ir a 50. Bueno, es eso, que va a ser, no se dan de sueldo, pero comparado con lo que hay, ojo, la mayoría de la gente está ganando promedio 10, 12 lucas. Ahora, otra cosa, si hay deducciones por hijo, ahora por este rato me corresponde estar en el gremio de los solteros todavía, ¿no? Entonces digo, no es un impuesto a las ganancias, es el impuesto a no tener hijos, por ejemplo, o el impuesto al haber decidido no casarme todavía. Totalmente, sí, esas deducciones por ahí complican conceptualmente, porque cuando se hila muy fino los conceptos tienen que estar bien fundamentados. O sea, teóricamente siempre hubo, como el impuesto era así, se jugó mucho con este impuesto cuando se lo concibió. Dijeron, no, bueno, pero si tiene 2 hijos, pero si tiene el suegro, entonces se fueron agregando cosas que hoy en día por ahí suenan como estrambóticas. Aparte, bueno, el proyecto de Carrió, por ejemplo, fíjate vos qué interesante que, por ejemplo, vos tenías para poder deducir tu cónyuge tenés que ser casado. Claro, Carrió avanza por la ley. Sí. En cambio, la gente hoy en día, el 80%, digo, 60, 50% son matrimonios ensamblados de toda la clase trabajadora, entonces no podían deducirlo. El proyecto de Carrió dice concubino o conviviente, para poder deducirlo. A mí lo que me molesta un poco con el tema de los solteros es que tenés una escala diferente, ¿no? Y además habilitan a los casados las deducciones, entonces eso una cosa o la otra. Sí, probablemente son conceptos antiguos que por ahí habría que corregir, englobar todo en un mínimo. Se quiso, digamos, mostrar cierta, digamos, evidentemente el hogar de un soltero tiene menos gasto que el hogar de un casado, pero hoy en día soltero puede ser un conviviente, puede ser alguien que está en pareja, puede ser viviendo con tu hermano, o sea, viste, la realidad cambió mucho y la ley no se dio cuenta. Eso, todo eso, Guillermo, sobre el mínimo. Después tenemos el tema de las escalas o porcentajes. ¿Qué te pasa con eso? Por supuesto que el soltero gana 30 lucas por mes. Le perdonan 18, sobre los 18 quedan le perdonan. Sí, tal cual. Claro, primero, coincido con vos lo que estabas diciendo, que no hay nada más parecido a un afano que el impuesto. El impuesto es lo mismo que el afano. Claro, lo que pasa es que el impuesto tiene una ley y el afano tiene un chorro. Claro, la ley es lo que importa. La ley dice, vos Estado, podés afanarle a
tanto mango del bolsillo, pero no se llama afano, pues se llama impuesto. Así que eso es así. Digo, el soltero por ahí gana 30 lucas neto en el bolsillo, le perdonan 18, porque bueno, con eso vos tenés que vivir, le quedan 12. Sobre los 12 va a una escala que era poner el 10%. De los 12, el 10% son 1.200 mangos, o sea, te sacaban 1.200 mangos todos los meses. Si el mínimo se corrige a 25, el tipo sigue ganando 30, pero le dan un aumento del 20%, va a ganar 36 contra 25 son 11, prácticamente estamos en la misma. Eso es lo que se viene, esto es el centro de la discusión. Lo resumido así, ojalá que los números no hayan confundido a la audiencia, porque es difícil hablar de números por radio, ¿no? No, pero con el tema de ganancias está todo el mundo agilísimo, mira, con los números. Sí. Espero que, qué sé yo, que no es nada abstracto, en este caso no son nada abstractos los números. Está bien. Bueno, esa es la cuestión, hay que ver también que los trabajadores de la independencia cuentan con gran lobby, porque los sindicatos, los políticos, los que quedan afuera somos los autónomos y los monotributistas, que sumamos casi 4 millones de personas, que nadie los defiende. Entonces, ese es otro tema, ¿no? El de monotributos claro, no tocan nada. Es un tema que viene demorado, viene maltratado, le piden datos, le piden esto, la retención, anticipo, aporte, te saco de la lista, te meto en la lista, te suspendo el quit, los cachetean como locos y resulta que son 4 millones de personas que de alguna manera obviamente están aportando. O sea, yo tengo un libro escrito que se llama Saturados de Impuestos, que está publicado en mi página web, que es eso, la Argentina está saturada de impuestos. Sí. Ya lo reconoce todo el mundo, pero bueno, alguien tendrá que... Evidentemente, eliminar impuestos significa bajar gasto, la gente lo confunde con ajuste y ahí sonamos. Ahí nos está faltando la conciencia de que las cosas que parecen gratis no lo son y las terminamos pagando igual, ¿no? Nosotros decimos, queremos estar, mirá, lo hablábamos con el pobrecito, con Tomás Bulat siempre, nosotros queremos Estado, después cuando no, bájenos el impuesto, hermano, si querés Estado tenés que pagar impuestos, o sea, no podés pedir las dos cosas, como decir que querés, no sé. Sí, ahí nos falta educación, seguramente. Es como comer y no querer engordar. Sí, tal cual. Sí, o sea, si queremos impuestos, ¿viste? Decimos, no, los impuestos se tiene que hacer el Estado, se tiene que hacer cargo de esto, lo otro. Bueno, se tiene que pagar. Ahora, hay mucho dispendio, yo creo que ponemos un 10% en toda la familia hay gasto excesivo, así que imagínate en el Estado, no lo va a haber, lo hay. Pero nadie se anima a meterle la mano en eso. O sea, hay mucho verso progresista metiendo el concepto de que el que ajusta un gasto es un depredador, ¿entendés? Ajá. Y hay mucha demagogia en ese punto, ¿no? En la relación entre... A ver, en el costo de la baja de impuestos, por decirlo de alguna manera. No sé cómo ves el argumento de Massa desde ese punto de vista. Fue muy dadivoso en los números, se intenta compensar con otros rubros, como por ejemplo juegos, minas y... Pero el juego es un verso, porque el juego es un canon que dan las provincias a los gringos, o sea, no es un impuesto nacional. Ahora, si lo querés poner nacional, lo tenés que entrar a una discusión mucho más grande, porque los gobernadores van a decir, papá, si la plata esa es mía, ¿qué vas a venir a cobrar para ganancia? O la renta financiera, si las empresas ya pagan impuestos sobre todas sus ganancias, financieras y no financieras, quedan las personas, ¿qué le vas a cobrar a un tipo con amplios sus hijos de 200 lucas, 300 lucas? Si lo coloca al 20%, la inflación es el 40%, le vas a decir impuesto a la ganancia. O sea, hay que pensar un poquito antes de hablar. Pero bueno, suena lindo, renta financiera, es un lindo eslogan, renta totalmente. Financiera, juego, la minera, escúchame, las mineras sale más barato cobrar el impuesto a todo el Poder Judicial que lo que las mineras dejaron de pagar. Mirá este dato que te doy, sale más barato, es más guita lo que no paga el Poder Judicial que lo que dejaron de pagar las mineras, pero suena más lindo, más políticamente correcto decir hablar de las mineras. Yo lo entiendo, pero a las mineras, al campo sabemos que sí, a las mineras ¿les movió el amperímetro esto? Porque la recaudación fue poca, entonces yo entiendo... las mineras, no pensemos en el oro solamente, estamos pensando en un montón de minerales que hacen a nada, que pueden ser muy importantes para nuestra economía, ¿no? Yo no soy un experto, pero me niego a decir, bueno, es el tema del oro, ya hace rato que se fueron, se lo llevaron todo con Cristina y con Néstor. Ahora son otras, silicio, o sea, una cantidad de rubros que son importantes. Yo no lo justifico, pero quiero decir, perdonarle la guita a las mineras, no moverán perímetro, ni volverla a cobrar tampoco, no
Claro, por eso, porque el gobierno dice, pero si total es poca plata, entonces yo digo, por poca plata te tiraste un tiro en el pie conceptual. Bueno, eso es otro tema, lo explicaron mal, lo manejaron mal. Pero podrían haber dicho, mire, sacar el nombre y mostrarlo, pero bueno, yo creo que hay mucha soberbia también de parte del gobierno. Hay mucha soberbia. Lo pasó con las dos medidas económicas que tuvieron que tomar, las tomaron mal. Tarifas y ganancias la tenían que corregir, lo corrigieron mal, o sea, mal explicado, mal momento, mal calculado el impacto, le trajo más dolor de cabeza a Macri que otra cosa. Sí, no dialogado seguro, no testeado, porque ahora es noticia que se reúnen a almorzar con los distintos economistas para ver qué piensan tarde. Totalmente, así que bueno. Así estamos, tenemos que, por lo menos en ganancias se hace un acuerdo y bueno o malo, por lo menos por 2 o 3 años no se hable más y después se acuerdan de los monotributistas, que la mayoría de la gente me escribe a mi tweet, ahí @contadorlocani, el tema del monotributo, viste, está muy jodido. Eso sí sería, contador, una parte buena de la ley, que por lo menos ensancha el horizonte 3 años, o eso es poquito, tendría que ir una fórmula atada a la inflación y San se acabó. Lo ideal, yo lo digo, el proyecto de Carrió es corregir por índice de precio, cada año lo que da se corrige y a otra cosa. Claro. El proyecto del gobierno lo corrige por un número fijo para el 2017, 18 y 19 va aumentando un 17%. Siempre la arbitrariedad que te permite guardarte el vuelto de la diferencia. Un poquito, ¿qué va a hacer? Pero por lo menos algo va a salir, por lo menos para no discutirlo por 3 años ganancias, empezar a hablar de otras cosas que hacen a la reforma tributaria, que bajar el IVA, ver qué se hace con los monotributistas, hay un montón de otras cosas, no es solamente lo que preocupa a este millón de trabajadores, que es importante, pero que en definitiva es una minoría más. Es que ellos saben que somos una minoría, por esa razón no les importa tanto. Y bueno, pero ojalá que, yo te digo, en este momento estamos reunidos Abad, después Plan Gay con la gente del Frente Renovador, y los apuraron, bueno, que salga lo que tenga que salir, pero que se termine, porque la gente también, es un decreto para todos, para toda la clase política, están todavía sin poder resolver esta cuestión, y queda mal hasta internacionalmente. Si no puede resolver una cuestión de un mínimo no imponible, imagínate. Sí, ¿dónde está el poder que tenías? Es cierto. Claro, es un poco así, ¿no? Guillermo Analia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál sería el modo de recaudar dinero sin afectar el bolsillo del trabajador, teniendo en cuenta que el escenario es bastante complicado, ¿no? Tenemos un escenario de déficit fiscal, todavía aún esa lluvia de inversiones no llegó, y a mí me da la sensación de que se quieren solucionar problemas que tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero apelando a mismas medidas que sabemos que no resuelven nada. Mirá, como toda familia, cuando hay problemas de entrada de plata, primero por ahí te endeudás, compras ahora 12, pagás con la tarjeta el supermercado, pero bueno, llega en un momento dado que no te queda otra que achicar los gastos, revisar, y bueno, mirá, no sé, qué rubros en la familia puede haber, pero bueno, dejo de pagar el gimnasio, dejo de pagar no sé, el curso de decoración. En el gobierno yo no veo que haya una explicación clara de que se intenta administrar austeramente. Hay una vocación, parecería, pero y hay miedo de que eso se confunda con ajuste. En algún momento dado pasa en las empresas, pues si no, si el gobierno no ajusta, ajustan las empresas. Claro. ¿Cómo ajustan? Y reduciendo personal también. O sea, en el momento en que dicen, bueno, pero escuchá, yo tengo que pagar tanto IVA, tanto de ganancia, tanto en cheque, impuesto al cheque, ganancia mínima, presunta, cargas sociales. Ahí está, muy bien, cargas sociales. Y bueno, o no compro tal máquina, no abro tal línea atrás de cosas. No haciendo a nadie, no le aumento a nadie, no, nada. No haciendo a nadie, no le aumento el... Bueno, claro, es una lástima, porque te digo que hay otros problemas graves que tienen en la producción, que es la robotización, la digitalización, que ya de por sí expulsa mano de obra. Entonces, tenemos que terminar de resolver estas cuestiones para sentarnos a ver otros problemas graves. Yo tengo un montón de empresas que están, si traen una máquina, rajan 20 personas. Entonces, ¿qué hace el tipo?
Es una cuestión mucho más complicada que resolver un mínimo en español. Esa sí que es complicada. Así que bueno, porque además la gente la tenés que darle un trabajo, tenés que darle una alternativa, otra, recapacitarla en otra cosa. Todas esas discusiones están fuera de la agenda y son más importantes quizá que esto, porque hacen una planificación a largo plazo, ¿no? Sí, no, y cómo lo discutís con eslogans de campaña, ¿no? Que es lo que se tira por la cabeza todavía. Por eso lo más grave para mí es, digamos, lo que te voy a decir, elecciones cada 2 años. Sí. Las elecciones cada 2 años impiden las decisiones de largo plazo. Lo que pasa es que a mí ahí como ciudadano, ¿no? Yo peleo porque cobremos conciencia de ¿cómo se llama? De pagadores de impuestos, ¿no? De contribuyentes, la etcétera. Cultura tributaria. Sí, la cultura tributaria. Absolutamente, pero por otro lado me cuesta mucho entender razones de cualquier opción que sea que vayamos menos a las urnas, ¿viste? Totalmente, no. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Ya toda esta discusión de ganancias, el 80% de la discusión no tiene que ver con ganancias, sino que tiene que ver con quién queda mejor planteado para la elección del año que viene. Pero siempre terminamos hablando de estos temas con vos, Guillermo, a mí me interesan mucho también. Ahora, no nos estamos de alguna manera autoflagelando los ciudadanos. El problema es que se nos pregunte a nosotros o lo que la política hace los 2 años intermedios. Sí, no sé, no tengo... me parece que pasa por ahí, es la política la que usa mal esa convocatoria de elecciones y ahora estamos nosotros pidiéndole, bueno, entonces ni me preguntes, con lo cual es seguir haciendo más todavía lo que querés. Yo no tengo una respuesta para eso. Es complicado. En lo que se llama el análisis de lógica, se llama el dilema del prisionero, estamos en una situación en que es una situación de suma cero. Sí. La situación de suma cero salís cambiando la regla de juego. Totalmente. Cuando por arriba. Exactamente. Sí, Entonces esto es un dilema del prisionero. Estoy de acuerdo. El que me escucha y lo sabe, me entiende, y el que no me entiende lo buscará por Google. Totalmente. Que está bien explicado en Wikipedia. Guillermo, muchísimas gracias por la charla. No, por favor, un gusto de llamar cuando quieras. Saludos grande, dale. Hasta luego. Era Guillermo Locane, contador tributarista. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Noticias, análisis, opinión. Los periodistas más importantes del país te informan durante todo el día. Concepto 95.5. Periodismo en FM. Pase a la red. Una manera de interpretar el fútbol. Con un equipo ganador. Roberto Martínez y Matías Catoira. Un dúo ofensivo con hambre de gol. Lunes a viernes de 13 a 14. Pase a la red. Por Concepto 95.5. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires 95.5. En Gran Buenos Aires, zona norte 102.7.